Última hora. Salió la alineación oficial con muchas bajas importantes y novedades para el decisivo partido ante el Manchester City por los octavos de final de la Liga de Campeones. Esta noche hay una noticia que ha sacudido el mundo del fútbol desde sus cimientos. Una traición que nadie esperaba, o bueno, que algunos sí esperaban, pero que nadie quería ver confirmada de esta manera. El jugador mejor pagado de la historia del Real Madrid acaba de ser expulsado de su propio equipo. Florentino Pérez ha descubierto algo que lo ha cambiado todo, algo que demuestra que este jugador lleva meses riéndose del club que le paga, de sus compañeros, de su entrenador y de toda la afición madridista. Quédate hasta el final porque voy a revelártelo todo. Si eres culé veterano, hoy se disfruta muchísimo. Suscríbete y no te olvides de seguirme en Twitter, que allí reacciono a los partidos en directo. Tienes el enlace en la descripción. Vamos, para entender la magnitud de lo que ha pasado, necesito que entiendas primero en qué situación está el Real Madrid esta temporada. Porque sin ese contexto, la traición que voy a contarte más adelante no tiene la dimensión brutal que merece. Y la dimensión es brutal, tío. Es absolutamente brutal. No estamos hablando de una crisis normal. No estamos hablando de un bache puntual que cualquier club grande puede atravesar en un momento dado. Estamos hablando de una crisis profunda, estructural, que lleva meses manifestándose en los resultados, en el juego, en el ambiente del vestuario y que esta semana ha alcanzado un punto de no retorno con la historia de Mbappé. El Real Madrid está viviendo su peor temporada en muchos años. No es una exageración, no es el entusiasmo del momento, es la realidad que están viviendo los propios aficionados madridistas cada semana. Un equipo que ha sido eliminado de la Copa del Rey por el Albacete. El Albacete, tío, un equipo de segunda división que está luchando por no descender a segunda B, un equipo al que el Madrid debería ganar con el filial, con los ojos cerrados, con un brazo atado a la espalda. El Madrid, con toda su historia, con todo su presupuesto, con toda su plantilla de estrellas, pierde contra el Albacete en Copa y queda eliminado. Eso no es un tropiezo, eso es una humillación que en cualquier otro club del mundo habría generado una crisis institucional inmediata, pero que en el Madrid se intentó gestionar con la mayor discreción posible porque había demasiadas cosas mal al mismo tiempo para centrarse solo en una. Y no queda ahí la cosa, porque este Madrid también ha perdido en casa contra el Getafe en la Liga. El Getafe, tío, uno de los equipos más humildes de la Liga, un equipo que cada año lucha por la permanencia, un equipo que juega al fútbol más directo y físico de la Liga. Y el Madrid pierde en casa contra ellos en el Bernabéu, donde se supone que los grandes equipos del mundo van a sufrir, donde la historia y la tradición pesan, donde las remontadas imposibles ocurren, pues el Getafe se lleva los 3 puntos del Bernabéu como si tal cosa, sin complejos, sin que el Madrid pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo. Y hay más, porque hace unos días el Madrid ganó en Vigo al último minuto con la potra, con la suerte, con el resultado que cae de chiripa, no con el dominio ni el mérito claro de un equipo superior. Ese tipo de victorias que no te tranquilizan, que no te dan confianza, que te hacen pensar que estás viviendo de las rentas de un nombre y una historia, pero que el juego real deja mucho que desear. Ganar así no convence a nadie, ni a los propios aficionados madridistas que ven semana tras semana que su equipo no está al nivel que se esperaba cuando empezó la temporada. Y la situación en la Liga es preocupante. Este Madrid ha cedido el liderato, ha dejado escapar la primera posición en una temporada en la que sobre el papel tenían plantilla más que suficiente para pelear por todos los títulos, pero la realidad ha sido muy diferente a lo que se esperaba sobre el papel. Los resultados no han acompañado, el juego ha sido errático e inconsistente, y hay una sensación generalizada entre los aficionados madridistas de que algo no funciona bien dentro de este equipo, que hay tensiones que no se ven desde fuera, pero que se sienten en el campo, que hay problemas en el vestuario que van más allá de los resultados, que la situación interna del Madrid es mucho más complicada de lo que el club quiere reconocer públicamente. Y la situación con el vestuario es importante porque no es solo un problema de resultados, es un problema de ambiente, de clima interno, de tensiones que llevan meses acumulándose y que ahora están empezando a salir a la luz de una manera que el club ya no puede controlar ni tapar, porque cuando las cosas van bien, cuando los resultados acompañan, los vestuarios aguantan casi cualquier cosa. Los egos se gestionan mejor cuando hay trofeos que repartir, cuando hay victorias que celebrar, cuando el ambiente es positivo y todo el mundo está contento. Pero cuando los resultados no
Llegan cuando la presión aprieta, cuando semana tras semana el equipo decepciona, las grietas empiezan a abrirse. Y lo que sale por esas grietas no siempre es bonito. Y encima de todos estos problemas, el Madrid llega a los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City con 7 bajas importantes, 7 jugadores fuera que en condiciones normales serían titulares o rotación habitual. Bellingham fuera, que cuando está bien es posiblemente el mejor jugador del equipo. Rodrigo fuera, que es uno de los extremos más desequilibrantes de Europa. Militao fuera, uno de los mejores centrales del mundo. Alaba fuera, Ceballos fuera, Carreras fuera. Y el séptimo, el más importante de todos, el jugador que más cobra en la historia del club, el hombre en el que Florentino Pérez invirtió una cantidad de dinero sin precedentes en la historia del fútbol mundial, ese también fuera. Ese es Kylian Mbappé, pero la ausencia de Mbappé no es como la ausencia de los demás. Las otras bajas son lesiones, son cosas que pasan en el fútbol, son situaciones que ningún club puede controlar del todo. Los jugadores se lesionan, los jugadores se sancionen, eso forma parte del juego y todos los equipos lo sufren en algún momento. La ausencia de Mbappé es completamente diferente. La ausencia de Mbappé tiene una historia detrás que es mucho más oscura, mucho más grave, mucho más reveladora de lo que nadie en el Madrid quería admitir hasta ahora. Una historia que empieza meses atrás, que se ha ido desarrollando poco a poco y que tiene su capítulo final esta semana con una decisión de Florentino Pérez que nadie esperaba, pero que visto lo visto era absolutamente inevitable. Y esa historia es la que voy a contarte hoy. Para entender lo que está pasando con Mbappé hay que ir atrás en el tiempo, concretamente al mes de diciembre del año pasado, cuando Mbappé se lesionó por primera vez en esta rodilla izquierda que tanto está dando de qué hablar ahora mismo. Fue en un partido contra el Celta de Vigo en el Bernabéu y desde ese momento el delantero francés no ha vuelto a ser el mismo. Desde diciembre, Mbappé lleva arrastrando molestias en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. Molestias que le han impedido mostrar su mejor versión en muchos partidos, que le han condicionado físicamente de manera importante y que en teoría debería haber tratado con mucho más cuidado y mucha más paciencia desde el primer momento. Pero el Madrid necesitaba a Mbappé, Arbeloa necesitaba a Mbappé. El equipo estaba en una situación tan delicada que prescindir del jugador que más cobra, del jugador más mediático, del jugador en el que el club había invertido más dinero que nadie en su historia, era casi impensable. Y entonces Mbappé siguió jugando, jugó forzado, jugó con molestias, jugó cuando quizás no debería haber jugado y su cuerpo fue acusando ese esfuerzo semana tras semana. Y ahí empieza el primer problema gordo entre Mbappé y el club, porque Arbeloa, el entrenador del Madrid, en varias ocasiones durante las últimas semanas salió a rueda de prensa y dio a Mbappé por recuperado antes de tiempo. Lo anunció como disponible para el siguiente partido, generó expectativas en la afición, creó la ilusión de que el jugador iba a estar y luego Mbappé no estaba disponible o llegaba en unas condiciones físicas muy por debajo de las óptimas. Esto no es algo que pasara una vez, es algo que se repitió varias veces, una y otra vez con el mismo patrón. Arbeloa anuncia que Mbappé está bien, Mbappé no está bien o no rinde al nivel esperado y la situación genera confusión y frustración en todos los que siguen al equipo. Esto generó una tensión enorme entre Mbappé y su entrenador. El jugador francés no quería que nadie hablara de su lesión sin su consentimiento, no quería que nadie gestionara su estado físico desde la sala de prensa como si fuera un objeto que el club puede disponer a su antojo. Y la actitud de Arbeloa fue interpretada por el entorno de Mbappé como una falta de respeto grave y como una forma de presionarle para que jugara antes de estar realmente preparado, poniendo en riesgo su integridad física para cubrir las necesidades del equipo. Semana tras semana, rueda de prensa tras rueda de prensa, la tensión fue creciendo hasta que Mbappé tomó una decisión unilateral que lo cambió absolutamente todo. Decidió que ya no iba a seguir el protocolo médico del Real Madrid, decidió que no se fiaba de los médicos del club y decidió irse a París a buscar sus propios especialistas, a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo, completamente al margen del club que le paga el sueldo más alto de la historia del fútbol mundial. El corresponsal del equipo en Madrid lo confirmó sin rodeos y sin ambigüedades. Mbappé fue a Francia a tener una segunda opinión de su lesión porque no se fía de los médicos del Real Madrid. Así de claro, así de contundente, sin matices ni justificaciones. El jugador mejor pagado de la historia del club no se fía de los médicos
del club. Decide gestionar su propio cuerpo al margen de la institución para la que trabaja. Y el motivo de todo esto, el gran motivador que está detrás de cada una de las decisiones de Mbappé en este momento, es el Mundial. Mbappé tiene 27 años, está en el mejor momento de su carrera y el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México este verano es posiblemente la gran oportunidad de su vida para ganar el único título que le falta con Francia. Mbappé tiene casi todo en el fútbol. Ha ganado la Liga de Campeones, ha ganado ligas en distintos países, tiene balones de oro en el horizonte, pero le falta el Mundial y Francia, con la generación que tiene ahora mismo, tiene una oportunidad real de ganarlo y Mbappé no quiere perderse esa oportunidad por nada del mundo. Y cuando digo por nada del mundo, incluyo al Real Madrid. El Mundial está por encima del Real Madrid, por encima de Florentino, por encima de la Champions League, por encima de sus compañeros que se están dejando la piel cada semana intentando salvar una temporada muy complicada. Esa es la jerarquía de prioridades de Kylian Mbappé en este momento. Y lo que está haciendo, la manera en que está gestionando su lesión, las decisiones que está tomando, son la consecuencia directa de esa jerarquía de prioridades. Y entonces llega el momento que lo explica todo. El momento que Florentino Pérez descubrió y que lo cambió absolutamente todo. Mbappé está en París, supuestamente recuperándose de su lesión de rodilla. El Madrid lo sabe, el Madrid lo ha aceptado, el Madrid está esperando pacientemente que su jugador estrella vuelva en las mejores condiciones posibles para ayudar al equipo en los partidos decisivos que quedan por delante. El club está confiando en que su inversión histórica está en París, tomándose en serio su recuperación, trabajando duro, haciendo el esfuerzo necesario para volver lo antes posible y ayudar a sus compañeros. Y entonces aparecen las imágenes. Mbappé en París jugando a los bolos, no en una clínica especializada, no en un gimnasio de rehabilitación de alta tecnología, no haciendo trabajo específico de fortalecimiento muscular para recuperar su rodilla, jugando a los bolos, con Esther Expósito, la actriz española, con la que supuestamente mantiene una relación sentimental desde hace unos meses. En una bolera de París, pasándoselo en grande, completamente despreocupado, completamente ajeno a la situación de su equipo, que en ese mismo momento se está jugando el pase a los cuartos de final de la Champions League contra el Manchester City en el Bernabéu. Tío, para un momento y piénsalo de verdad. El Madrid se está jugando la temporada en el Bernabéu contra el City. 7 bajas, Arbeloa en el banquillo, la afición rezando para el equipo aguante. Y Mbappé, el jugador que más cobra, el que debería ser el líder del vestuario, el que debería ser el primero en llegar y el último en irse de los entrenamientos, el que debería estar con sus compañeros al menos emocionalmente, aunque no pudiera jugar por lesión, está en una bolera de París con su novia, jugando a los bolos, riéndose, disfrutando de una tarde tranquila sin ninguna preocupación en el mundo, mientras sus compañeros se parten el pecho en el Bernabéu. Es que no tiene nombre, es que es surrealista, es que si esto lo hubiera hecho cualquier otro jugador, cualquier jugador que no se llamara Mbappé y no jugara en el Madrid, los medios madridistas llevarían semanas destruyéndolo sin parar, lo habrían puesto a caer de un burro, habrían cuestionado su profesionalidad, habrían pedido que lo sancionaran, que lo multaran, que le bajaran el sueldo, que lo apartaran del equipo. Habría sido portada de todos los periódicos deportivos de España durante días. Pero como es Mbappé y juega en el Madrid, se intenta tapar, se intenta justificar, se buscan excusas, se habla de que el jugador necesita desconectar, de que la rehabilitación también incluye el descanso mental, de que es normal que un deportista de élite salga a distraerse durante su recuperación, hasta que Florentino se entera de todo. Y Florentino, que ha visto muchas cosas a lo largo de sus años al frente del Madrid, que ha gestionado los egos más grandes del fútbol mundial, no puede justificar esto. Nadie puede justificar esto. Pero las imágenes de los bolos, por muy simbólicas y reveladoras que sean, son solo la punta del iceberg. Porque hay algo mucho más grave detrás de todo esto, algo que los medios franceses llevan días contando con todo lujo de detalles y que en España se ha intentado minimizar y relativizar todo lo posible. La lesión de Mbappé es más grave de lo que el Madrid ha reconocido públicamente, mucho más grave. El periodista francés Cyril Hanouna, que tiene fuentes directas y muy cercanas al entorno personal del jugador, lo dijo con una claridad absoluta y demoledora en su programa de televisión. El ligamento de la rodilla izquierda de Mbappé está dañado.
dañado. Más dañado de lo que inicialmente se comunicó en el parte médico oficial del Real Madrid, y la situación es tan delicada, tan comprometida, que según estas fuentes la única forma de que Mbappé pueda jugar el Mundial este verano es dejar de jugar con el Real Madrid inmediatamente, tío. No en unas semanas cuando se recupere bien, no de manera gradual, volviendo poco a poco a los entrenamientos y luego a los partidos inmediatamente. Si Mbappé vuelve a disputar minutos con el Madrid ahora mismo, según estas informaciones también fundamentadas, su presencia en el Mundial está en serio peligro. Los ligamentos están tan comprometidos que cualquier esfuerzo adicional, cualquier partido más, podría derivar en una lesión mucho más grave que le impidiera jugar no solo el Mundial, sino también los primeros meses de la próxima temporada. Estaríamos hablando de una lesión que podría condicionarle durante mucho tiempo. Y aquí es donde está la gran pregunta que todo el mundo se hace y que nadie en el entorno del Madrid quiere responder con claridad. ¿Sabía Mbappé desde el principio que su lesión era más grave de lo que el club reconocía públicamente? Llevaba semanas sabiendo que necesitaba parar de manera definitiva, pero siguió jugando porque el Madrid le presionaba y porque él tampoco quería reconocer la gravedad de la situación, o por el contrario, ha estado fingiendo que la lesión era más leve de lo que realmente es para tener una excusa que le permita guardar la rodilla para el Mundial sin tener que enfrentarse abiertamente a Florentino y al club. La respuesta, según todas las informaciones que están saliendo tanto en Francia como en España, apunta claramente hacia una conclusión muy incómoda para el madridismo. Mbappé lleva tiempo priorizando el Mundial por encima del Madrid. No es una decisión que haya tomado esta semana ni el mes pasado. Es una estrategia que viene de lejos, una priorización consciente y calculada de sus intereses personales y de sus ambiciones con la selección francesa por encima de las necesidades y los intereses del club que le paga el sueldo más alto de la historia del fútbol. Y cuando Florentino Pérez comprende la dimensión real de lo que está pasando, cuando entiende que no hay ninguna justificación razonable para lo que ha hecho Mbappé, la reacción es tan fulminante como inevitable. Mbappé fuera. El presidente del Real Madrid no puede tolerar que su jugador franquicia, el hombre en el que invirtió más dinero que nadie en la historia del club, esté priorizando deliberadamente su Mundial por encima de la Champions League. No puede tolerarlo ni profesional ni personalmente, y no lo va a tolerar. Ahora necesito que hablemos de la presión que está ejerciendo Francia sobre Mbappé, porque Mbappé no está tomando estas decisiones solo, no está actuando en el vacío ni por iniciativa puramente personal. Hay toda una maquinaria francesa, potente y bien organizada, que está empujando en una dirección muy clara desde hace semanas. Desde Francia, desde los medios franceses, desde el entorno de la selección francesa, la presión sobre Mbappé para que proteja su rodilla y llegue al Mundial en las mejores condiciones posibles es enorme. Le están pidiendo abiertamente que no vuelva a jugar con el Madrid en lo que queda de temporada. Le están diciendo que si fuerza la rodilla y sufre una recaída o una lesión más grave, no solo se pierde el Mundial de este verano, sino que puede comprometer años de su carrera deportiva. Le están recordando que tiene 27 años, que está en el mejor momento de su vida, que es el mejor jugador de Francia y posiblemente del mundo, y que el Mundial es una oportunidad única e irrepetible, que no puede permitirse perder por ayudar al Real Madrid en unos octavos de Champions, y Mbappé les está escuchando. Mbappé está eligiendo Francia por encima del Madrid, está eligiendo el Mundial por encima de la Champions League, está eligiendo sus intereses personales y sus ambiciones con la selección por encima del club que le paga, y lo está haciendo de una manera tan descarada, tan poco disimulada, con las imágenes de los bolos como evidencia más visible, que Florentino ya no tiene manera de defender al jugador ni de justificar lo que está pasando ante la afición madridista. Y hay un detalle concreto de todo esto que para mí es lo más simbólico de toda la historia. Guardiola, el entrenador del Manchester City, el rival del Madrid en estos octavos de Champions, fue preguntado en rueda de prensa por la lesión de Mbappé y por su viaje a París a buscar una segunda opinión médica. Y Guardiola respondió con una frase que generó las risas de toda la sala de prensa. Dijo que según sus informaciones Mbappé no fue solo a París y añadió que en su club también pasan cosas así. Lo dijo con su sonrisa característica, con ese estilo tan suyo de decir mucho diciendo poco, dejando caer el mensaje con mucha ironía, pero sin necesidad de ser explícito ni grosero. Guardiola, el entrenador del equipo rival, se estaba riendo en una rueda de prensa oficial de la situación de Mbappé y del Madrid. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre hasta qué punto esta historia ha trascendido las fronteras de España y hasta qué punto el Madrid ha quedado en ridículo ante toda Europa con este asunto. El
El entrenador rival se ríe de tu situación en rueda de prensa. Y tiene razón en reírse, porque lo que está pasando con Mbappé en el Madrid no tiene ninguna explicación racional desde el punto de vista deportivo ni profesional. Es un escándalo en toda regla. Y aquí es donde entra la comparación que a nosotros, como culés veteranos, nos resulta tan satisfactoria y tan reveladora al mismo tiempo. Pensad en el contraste, pensad en lo que está pasando en el Barça, mientras en el Madrid se vive este caos absoluto, esta crisis de autoridad, este descontrol total sobre el jugador más importante de la plantilla. Pensad en Lamine Yamal, con 17 años recién cumplidos, enfrentándose semana tras semana a los mejores defensas del mundo, con una madurez, una profesionalidad y una entrega que dejan a todos con la boca abierta. Un chico de 17 años que no se queja, que trabaja cada día en los entrenamientos con la misma intensidad que en los partidos, que da el 100% en cada momento, que no pone sus intereses personales por encima del equipo en ninguna circunstancia. ¿Qué se estaría diciendo en los medios madridistas si las últimas semanas de Mbappé las hubiera protagonizado Lamine? Tío, no me lo quiero ni imaginar. Los medios madridistas habrían estado semanas enteras destruyendo a Lamine sin ningún tipo de piedad. Lo habrían puesto a caer de un burro desde el primer día. Habrían cuestionado su profesionalidad, su compromiso, sus valores, su actitud. Habrían pedido que lo sancionaran, que lo multaran, que lo apararan del equipo, que le pusieran un psicólogo, que le bajaran el sueldo. Habría sido un escándalo nacional que habría durado semanas en todos los medios. Pero como es Mbappé y juega en el Madrid, el trato es completamente diferente. Esa es la hipocresía del madridismo y de los medios afines al Madrid que llevamos viendo toda la vida. Esa es la diferencia entre el Barça y el Madrid. Esa es la diferencia real, profunda, estructural entre un proyecto serio construido sobre valores reales, con una cantera que lleva décadas generando jugadores con mentalidad ganadora y sentido de pertenencia, y un proyecto basado en fichar nombres mediáticos con cantidades de dinero obscenas, esperando que el talento individual lo resuelva todo. El Barça tiene a Lamine, tiene a Cubarsí, tiene a jugadores que se dejan la piel cada semana porque sienten los colores, porque han crecido en el club desde pequeños, porque entienden lo que significa jugar para el Barça y lo que eso implica en términos de compromiso y de entrega. El Madrid tiene a Mbappé, que cobra más que nadie en la historia del fútbol y está jugando a los bolos en París mientras su equipo se juega la temporada en la Champions. No hay más que añadir. La comparación se hace sola, y para cerrar este análisis quiero que reflexionemos sobre algo que va más allá de Mbappé y del Madrid individualmente, porque esta historia nos habla de algo más profundo y más importante, de algo que tiene que ver con los valores del fútbol moderno y con lo que se ha perdido en este deporte en los últimos años. El fútbol se ha convertido en un negocio tan enorme, los sueldos son tan absurdamente altos, el poder económico de los jugadores es tan desproporcionado en comparación con el de los clubs que situaciones como esta son cada vez más frecuentes y cada vez más difíciles de gestionar para cualquier club del mundo, incluso para los más poderosos. Jugadores que priorizan sus intereses personales por encima de los del club, jugadores que tienen tanto poder económico que el club ya no puede controlarles de la manera en que lo hacía antes, jugadores que se ríen de sus empleadores porque saben perfectamente que son demasiado importantes mediáticamente para ser sancionados de verdad, sin que eso genere un escándalo aún mayor. El fútbol ha llegado a un punto en el que los jugadores tienen tanto poder que los clubs han perdido la capacidad de gestionarlos con normalidad. Y el Madrid, que siempre ha presumido de gestionar los egos más grandes del mundo, de tener la capacidad de integrar a cualquier estrella en su proyecto, independientemente de su personalidad o sus exigencias, ha encontrado en Mbappé a alguien que está por encima de todo control posible, alguien que hace lo que quiere, que decide cuándo juega y cuándo no, que prioriza a Francia por encima del Madrid sin ningún pudor ni ninguna vergüenza, y que lo hace encima ante las cámaras en una bolera de París para que todo el mundo lo vea. Florentino ha expulsado a Mbappé, ha tomado la decisión más difícil de los últimos años en el club, y quizás sea tarde, quizás el daño ya esté hecho, quizás esta temporada ya sea irrecuperable para el Madrid independientemente de lo que pase ahora, pero al menos ha puesto un límite claro, al menos ha dicho en voz alta que hay cosas que no se pueden tolerar ni en el Madrid ni en ningún club del mundo, independientemente de quién sea el jugador y de cuánto dinero se haya invertido en él. Eso, aunque llegue tarde, hay que reconocérselo. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Mbappé debería seguir en el Madrid la próxima temporada después de todo lo que ha pasado? ¿Creéis que Florentino ha tomado la decisión correcta al expulsarle o ha llegado demasiado tarde? Dejádmelo en los comentarios. Atención, el Real Madrid divulgó el resultado de la cirugía de Rodrigo
y cuánto tiempo estará fuera. Hola, aficionado madridista. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones para no perderte nada aquí. Muchas gracias. Una noticia que mezcla alivio y emoción acaba de sacudir el universo del Real Madrid. Después de días de enorme tensión en Valdebebas, el momento más delicado finalmente quedó atrás. Rodrigo pasó por cirugía y salió vencedor de la primera gran batalla de su recuperación. Ahora comienza una nueva etapa, larga, exigente, pero llena de esperanza para el club y para los aficionados. La intervención quirúrgica se realizó en la mañana de este martes para corregir 2 graves lesiones en la rodilla derecha del atacante brasileño, la ruptura del ligamento cruzado anterior y un daño significativo en el menisco lateral. El procedimiento fue conducido por el reconocido especialista Dr. Manuel Leyes, referencia internacional en este tipo de cirugía. Después de varios días de espera para que la inflamación disminuyera y la rodilla estuviera en condiciones ideales, el médico autorizó la operación. Todo ocurrió según lo planeado y el resultado fue considerado un éxito. El drama comenzó hace poco más de una semana, en un momento que paralizó el Santiago Bernabéu. Durante el enfrentamiento contra el Getafe, Rodrigo disputaba una jugada por la banda izquierda cuando intentó arrancar en velocidad. Al apoyar el pie en el césped, la pierna se bloqueó de forma abrupta. La reacción fue inmediata, dolor intenso, gesto de sufrimiento y algunos segundos en el suelo mientras el estadio contenía la respiración. Aún claramente afectado, el atacante encontró fuerzas para levantarse y continuar en el partido. El detalle que hoy llama la atención es que todavía permaneció en el campo durante cerca de media hora después de la jugada. Aún no está claro si el ligamento ya estaba completamente roto en ese momento o si el esfuerzo posterior agravó la situación. Lo cierto es que, en aquel instante, nadie imaginaba que la temporada del brasileño estaba a punto de ser interrumpida de forma tan brutal. En el vestuario ya comentaba molestias, pero fue al día siguiente cuando la preocupación se transformó en shock dentro del club. Los exámenes confirmaron el peor escenario posible, ruptura del ligamento cruzado anterior, acompañada de lesión en el menisco lateral. Un diagnóstico duro, de los que ningún atleta desea escuchar. Pocas horas después, Rodrigo publicó un mensaje profundamente emotivo en sus redes sociales. Con palabras sinceras, reconoció el momento difícil y prometió luchar para regresar todavía más fuerte. El texto conmovió a aficionados de todo el mundo y mostró la dimensión humana de uno de los jugadores más queridos del plantel madridista. Durante los días siguientes, el equipo médico del Real Madrid trabajó con extremo cuidado. El objetivo era reducir la inflamación y preparar la rodilla para la cirugía en las mejores condiciones posibles. El proceso exigió paciencia y seguimiento constante hasta que finalmente llegó el día decisivo. Ahora, con la operación concluida y el jugador ya consciente en el hospital, comienza oficialmente la etapa más larga, la recuperación. El plazo estimado para un regreso completo ronda alrededor de un año, aunque existe la posibilidad de que vuelva a entrenar con balón en aproximadamente 10 meses, dependiendo de la evolución de la fisioterapia. Para el Real Madrid, la ausencia de Rodrigo representa un golpe importante. El atacante venía siendo una pieza relevante en el sector ofensivo y su energía dentro del campo marcaba la diferencia en partidos decisivos. Para los aficionados, la noticia es dolorosa, pero el éxito de la cirugía trae una dosis de esperanza. El fútbol europeo ya ha visto a muchos jugadores regresar aún más fuertes después de desafíos como este y, dentro del Real Madrid, existe una confianza silenciosa de que Rodrigo podrá seguir ese camino. Hoy no es el día del regreso, pero es el inicio del camino que lo llevará hasta él. Y cuando Rodrigo vuelva a pisar el césped de Valdebebas, cada paso representará la superación de una de las etapas más difíciles de su carrera. La promesa ya fue hecha y todo comienza ahora. El aviso ya resuena en los pasillos del Santiago Bernabéu y esta vez el desafío es gigantesco. En medio de dudas, lesiones y una presión creciente, el Real Madrid se prepara para enfrentar nuevamente al Manchester City en un duelo que ya se ha convertido en uno de los grandes clásicos modernos de la Liga de Campeones. Un enfrentamiento que carga historia reciente, rivalidad intensa y, sobre todo,
la promesa de otra noche inolvidable en el escenario más emblemático del fútbol europeo. En los últimos años, pocos enfrentamientos han entregado tanta emoción como los choques entre los equipos de Pep Guardiola y el gigante español. El duelo se ha convertido prácticamente en un capítulo anual de la Champions. Ya son 6 temporadas consecutivas en las que el entrenador catalán mide fuerzas con el club merengue en las fases eliminatorias. El equilibrio es evidente. Guardiola logró eliminar a los españoles en 2 ocasiones, mientras que el Real Madrid respondió con 3 clasificaciones, incluyendo las 2 más recientes. Este historial reciente mantiene viva la expectativa de otro enfrentamiento épico, y hay un detalle importante: el Manchester City ya conoce el ambiente del Bernabéu en esta temporada. Durante la fase de grupos de la actual edición de la Champions, los ingleses visitaron el estadio y consiguieron una victoria por 2-1, resultado que todavía resuena como una advertencia para los madridistas. Pero el pasado reciente también guarda un recuerdo amargo para el City. En la última eliminatoria entre ambos clubes, el Real Madrid protagonizó una remontada memorable. Después de un partido dramático en el Etihad Stadium, los españoles lograron una vuelta espectacular en los minutos finales, ganando por 3-2. La clasificación fue confirmada en el partido de vuelta gracias a una actuación histórica de Kylian Mbappé, autor de 3 goles que desmontaron completamente al equipo de Guardiola en una temporada que terminaría marcada como una de las más complicadas del técnico en Inglaterra. Sin embargo, el escenario actual es muy diferente a aquel momento de euforia. Hoy, el Real Madrid llega al enfrentamiento envuelto en preocupaciones. El rendimiento del equipo ha sido irregular y el club atraviesa un periodo de inestabilidad que comienza a generar inquietud dentro y fuera del campo. A pesar de la victoria reciente contra el Celta de Vigo, el equipo, dirigido por Álvaro Arbeloa, vive un momento delicado. El plantel sufrió varias bajas por lesión y el cuerpo técnico tuvo que recurrir a jóvenes de la cantera para completar la lista de convocados. Al mismo tiempo, la disputa doméstica también se ha complicado. El Real Madrid perdió el liderazgo de la Liga frente al Barcelona y ahora necesita recuperar terreno en la Liga de Campeones. Sin embargo, la historia siempre adquiere otro peso. Incluso enfrentando dificultades, el club más exitoso de la competición logró superar al Benfica en los playoffs y asegurar su lugar en los octavos de final. Es en este territorio donde el Madrid suele transformarse y los rivales lo saben, pero el gran drama del momento está en el departamento médico de Valdebebas. La lista de ausencias es extensa y afecta directamente a la columna vertebral del equipo. Jude Bellingham, David Alaba, Eder Militão, Dani Ceballos, Carreras y Rodrigo están fuera del partido. Kylian Mbappé todavía aparece como duda, pero su presencia es considerada altamente improbable. Incluso los jugadores disponibles no están completamente libres de problemas físicos. Mastantuono regresa después de cumplir sanción, aunque todavía lidia con una lesión importante. Antonio Rüdiger también juega con limitaciones tras sentir molestias recientemente. Eduardo Camavinga, que ni siquiera participó en el partido en Vigo por dolores en la boca, continúa siendo monitoreado. Ante este escenario complicado, Arbeloa tendrá que armar un equipo prácticamente al límite físico para enfrentar a uno de los rivales más fuertes de Europa. La tendencia es que el entrenador apueste por la experiencia y la competitividad del grupo disponible para intentar equilibrar el enfrentamiento. La posible formación del Real Madrid apunta a Courtois en la portería. La línea defensiva debería contar con Alexander-Arnold, Asensio, Rüdiger y Mendy. En el mediocampo, Tchouaméni, Arda Güler y Valverde asumen la responsabilidad de controlar el ritmo del partido. Mastantuono puede ganar espacio para ayudar en la creación ofensiva, aunque Camavinga o Thiago Pitarch también aparecen como alternativas. En el ataque, la misión de buscar los goles quedará principalmente en los pies de Vinicius Jr. y Gonzalo García. Aún con tantas dificultades, el espíritu competitivo del Real Madrid permanece intacto. En noches de Champions, especialmente en el Bernabéu, el club suele encontrar fuerzas inesperadas para superar cualquier escenario.